su padre. Pero llegó un día en que Dios le hizo una petición terrible a este padre. Y eso es lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. Vayan conmigo a Génesis 22 y el versículo 2. El hijo de la promesa, imagínense ustedes, el hijo que tanto habían esperado. Y ahora Dios le hace un pedido aterrador a Abraham. Dice en el capítulo 22 y el versículo 1, por el contexto, dice: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay varias cosas de este versículo que quiero recalcar. En primer lugar, notamos que a Isaac se le llama el único hijo de Abraham. Dice: lleva a Isaac tu único. Lo interesante es que Isaac no era el único hijo de Abraham, porque Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael. La palabra único que se usa aquí es la palabra hebrea yashid, que no significa único en términos numéricos, sino que significa tu hijo especial, el hijo único en su género. Como él no hay otro, en otras palabras, significa esa palabra único. Dice: toma tu hijo, tu único. Si ustedes leen Hebreos 11 y el versículo 17, y no lo vamos a leer ahora, ustedes van a darse cuenta, bueno, tal vez sería bueno leerlo. Hebreos 11, 17, se me ocurre que sería una buena idea. Hebreos 11 y el versículo 17 nos dice algo muy interesante en cuanto a Isaac. En Génesis dice que Isaac fue el único de Abraham. Ahora note lo que dice Hebreos 11 y el versículo 17, hablando de este hijo de Abraham. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su ¿qué? A su unigénito. ¿Cómo se le llama a Isaac? El unigénito hijo. Ahora, esa no es la mejor traducción. Una mejor traducción sería, pues la palabra griega monogenes significa también único en su género. En el Antiguo Testamento es hebreo, yashid. En el Nuevo Testamento es monogenes, que es la palabra griega equivalente. Sabemos que significa eso porque Isaac no era el unigénito hijo de Abraham, porque él tenía otro hijo que era ¿quién? Ismael. Es decir, Isaac era el hijo especial, el único en su género. Como él no había ningún otro. Y Dios dice ahí en Génesis 22 y el versículo 2, y también lo repite en el versículo 12 y el versículo 16, dice: toma tu hijo especial, a quien atesoras, a quien amas, dice 3 veces. Allí dice que Isaac es el hijo amado. Y luego dice en el versículo 2 que Dios manda a Abraham a llevar a su hijo a un monte. Se llama el monte Moria. Ahora lo interesante es que el monte Moria, si uno mira un mapa de la tierra de Israel, quedaba a 75 kilómetros de Beerseba, a donde vivía Abraham en ese tiempo. Es decir, tenían que viajar 75 kilómetros desde la casa a donde iba a ser sacrificado Isaac. Lo interesante es que el versículo 2 nos dice que Abraham, cuando llegara allí, tenía que ofrecer a Isaac como holocausto. Ahora, esa palabra es muy interesante. Se usa en el sistema del santuario del Antiguo Testamento para describir la ofrenda por el pecado. Note lo que dice Levítico, el capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Levítico capítulo 1 y el versículo 3 y 4. Debo decirles que habían algunos sacrificios que tenían el propósito de que el que sacrificaba estaba dando gracias a Dios.
no tenían una relación directamente con el pecado, con la expiación del pecado. Pero el holocausto, la palabra que se usa aquí, era un sacrificio por el pecado. Dice en Levítico, el capítulo 1 y el versículo 3 y 4, lo siguiente. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado ¿para qué? Para expiación suya. Es decir, era un sacrificio que tenía como propósito expiar el pecado. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham, lleva a tu hijo único y especial, que no hay otro como él, el hijo a quien tú amas, el hijo amado, llévalo 75 kilómetros al monte Moria y quiero que me lo ofrezcas como un sacrificio por el pecado. Un mandato supremamente extraño. Ahora necesitamos decir algo en cuanto al monte Moria. Era un lugar muy especial el monte Moria. Vayan conmigo a Primera de Crónicas 21 y el versículo 18 y 26. Primera de Crónicas, el capítulo 21, y vamos a leer los versículos 18 y 26. Aquí habla de un sacrificio que hizo David y quiero que noten a dónde fue que sacrificó David. Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que diese a David que subiese y construyese un altar, ¿a dónde? En la era de Ornán Jebuseo. ¿A dónde debía David hacer el sacrificio? En la era de Ornán Jebuseo. Noten el versículo 26. David obedeció. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció, ¿qué cosa? Holocaustos, es la misma palabra de Génesis 22, holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿A dónde construyó David el altar a donde ofreció el holocausto? En la era de Ornán Jebuseo. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué tiene tanta importancia? ¿Saben por qué? Porque ese fue el preciso lugar a donde más adelante se construyó el templo de Salomón. En el monte Moria. Porque la era de Onán quedaba allí en el monte Moria. Vamos a anotarlo en Segunda de Crónicas 3 y el versículo 1. Segunda de Crónicas, el capítulo 3 y el versículo 1. Muy interesante el lugar a donde Dios mandó que se sacrificara a Isaac. Dice en el versículo 3, versículo 1 del capítulo 3, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿A dónde? En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿A dónde fue que se construyó el templo de Salomón? ¿A donde se iban a ofrecer más adelante sacrificios? En el preciso lugar a donde se había ofrecido el sacrificio originalmente, a donde Abraham llevó a Isaac. Allí se construyó el templo de Salomón, a donde se hacían los sacrificios que representaban a Jesús, el Salvador del mundo. Ahora necesitamos continuar la historia. Vayan conmigo a Génesis 22 de nuevo y notemos algunos detalles más que encontramos en esta historia. Génesis el capítulo 22 y vamos a leer el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, ahí está otra vez la palabra, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Y ahora escuchen con cuidado. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que, y vio el lugar de lejos.
Pregunta, ¿cuánto tiempo duró la agonía del padre, el sufrimiento del padre? Duró un periodo de 3 días. Y quiero que noten que dice aquí en el versículo 4, en la última parte, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y luego dice en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, los que acompañaban a Abraham vieron el lugar de ¿qué? Vieron el lugar de lejos. Porque cuando Abraham llegó allí, dice que vio el lugar de lejos, le dijo a los testigos que iban con él que se quedaran allí. Es decir, ellos estaban viendo el lugar a donde se iba a hacer el sacrificio de lejos. Ahora noten lo que sigue diciendo el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, escuchen bien, y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Qué cargó Isaac? La leña, la madera. ¿Quién puso la madera sobre él? Su propio padre. Quiero que noten lo que dice la última parte del versículo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos ¿qué? Juntos. ¿Quién llevaba los instrumentos de castigo? Abraham. Pero ¿quién cargaba la madera? Isaac. El madero colocado sobre Isaac, en otras palabras. Luego llegan al lugar especial, el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Escuchen la intimidad que tenía el hijo con el padre. Dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, ¿dónde está el cordero que va a morir por el pecado? Yo no veo ningún cordero. Y noten la respuesta profética de Abraham, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Interesante que Abraham dijera, Dios se va a proveer un cordero para el holocausto. Un cordero que va a morir por el pecado. No te preocupes, Isaac. Y llegaron al lugar del sacrificio. Note lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Este es un dato muy importante. Vamos a volver a él. Dice, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Pregunta. ¿Podría Isaac haberse escapado de este viejo de 120 años? Claro que sí. Pero pregunto, ¿Isaac obedeció implícitamente a su padre? ¿Se colocó en sus manos para que el padre hiciera con él lo que le complacía? Exactamente. Permítame leerles una cita que encontramos en ese libro que me gusta tanto, Patriarcas y Profetas, la página 149. La autora dice esto. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez, se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Es decir, este era el hijo obediente. El hijo que dijo, Padre, hágase conforme a tu voluntad. No que sea como yo quiero, sino como tú. Era obediente a su padre. Así que lo coloca
sobre la leña. Fíjese que Isaac ahora es colocado sobre la leña. Y ahora el padre, que tiene el fuego y que tiene el cuchillo, va